Vamos a ver la cuestión 3.3, los Austrias del siglo XVI, también conocidos como Austrias mayores. Tenemos aquí a la izquierda a Carlos I o Carlos V y a la derecha de la imagen a su hijo Felipe II. En primer lugar hay que decir que durante los siglos XVI y XVII se mantuvo en el trono español la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias y España se convirtió en la potencia hegemónica mundial. Vamos a analizar brevemente la herencia de Carlos. Carlos era hijo de Felipe el Hermoso, heredero de Maximiliano I de Austria y de María de Borgoña, y de Juana, heredera de los Reyes Católicos. La muerte de su padre y la incapacidad de su madre dejaron en sus manos una combinación de reinos y territorios que le convirtieron en el monarca más poderoso de su tiempo. Carlos reinó entre 1500 y 1558, vivió y reinó desde 1516. La herencia borgoñona de su padre, pues estaban entre otros el Franco Condado, los Países Bajos y Borgoña, mientras que los reyes católicos tenían posesiones en el sur de Italia, el norte de África y América. Su legado era un conjunto heterogéneo de territorios que solamente tenían en común a su monarca y que se hallaban dispersos por Europa y fuera de ella. En cuanto a la política, en cuanto a la herencia de Felipe II, hay que decir que heredó de su padre las posesiones europeas y las de la corona de Castilla y Aragón y estableció su capitalidad en Madrid. Vamos a hablar ahora de la política interior. En primer lugar, vamos con Carlos I. Llegó a España rodeado de un grupo de consejeros extranjeros de origen flamenco, de Flandes, y esto dificultó la aceptación por las Cortes castellanas, que suscitaron problemas de legitimidad al vivir todavía su madre, es decir, la reina Juana, y lo mismo ocurrió en la Corona de Aragón. Solventó estas dificultades gracias a la concesión de recompensas. Mientras el monarca se ocupaba de consolidar su gobierno en España, llegó la noticia de la muerte de su abuelo Maximiliano, que le convertía en candidato al título de emperador. Marchó enseguida a Aquisgrán para ser coronado como Carlos V. Mientras, en España, en Castilla, dejó dos graves acontecimientos. En Castilla, en concreto, lo que se denominó la revuelta de las comunidades. Se extendió el malestar porque este reino pagaba la elección de Carlos como emperador y porque el rey nombró extranjeros para los altos cargos, en concreto flamencos. Las fricciones con las Cortes y el aumento de la presión fiscal provocaron la revuelta de las comunidades. Se llamó así porque la protagonizaron las ciudades castellanas, comunidades de villa y tierra, que se negaron en Cortes a pagar más impuestos. Castilla, favorecida por el vacío de poder a causa de la ausencia del rey, el cariz social y antiseñorial que fue adquiriendo la revuelta, impulsó a la nobleza a apoyar al emperador. Sus tropas y las del emperador derrotaron a los sublevados, a los llamados comuneros, en Villalar en 1521. Y sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron pasados a garrote vil. Ciudades destacadas fueron Toledo y Valladolid, digamos el que aúna todo el ejército imperial es Adriano de Utrecht. Fundarán estos comuneros la Junta de Ávila y, entre otras, hay que destacar el incendio de la ciudad de Medina del Campo. En cuanto a las Germanías, se inician en Valencia y luego se extienden a Mallorca. Se inició en Valencia cuando los gremios se hicieron con el poder en la ciudad, tras la huida de las autoridades urbanas a causa de la peste. Su líder será Vicente Peris. Fue una pugna entre la burguesía, artesanos y la nobleza por el control de las ciudades y una lucha entre campesinos y señores en el mundo rural. Se añadió pronto la guerra religiosa con matanzas de moriscos a los que los agermanados acusaban de colaborar con los nobles. En 1522, los nobles, con apoyo de las tropas castellanas, derrotaron a los sublevados. Ambos conflictos, es decir, tanto las comunidades como las germanías, reforzaron a la monarquía, que se impuso a las Cortes y demostró a la nobleza que necesitaba del ejército real para contener el malestar social. En cuanto
A la época de Felipe II, en cuanto a política interna, destacan dos sucesos importantes, que son la rebelión de las Alpujarras entre 1568 y 1571 y las alteraciones en Aragón. Hay que decir que los objetivos de la política de Felipe II siempre fueron la defensa del catolicismo y el mantenimiento de la hegemonía de su dinastía. Para ello se valió de un poderoso ejército y una compleja administración. Estableció, como ya hemos dicho, la capital en Madrid, en concreto a partir de 1561. Felipe II tuvo que hacer frente a estas dos rebeliones. Vamos a hablar de ellas brevemente. La rebelión de las Alpujarras, la presencia morisca constituía un problema religioso porque se habían convertido al cristianismo para permanecer en el reino, pero mantenían su lengua y sus costumbres. Además, era un problema político porque estos buscaban potenciales aliados entre los piratas berberiscos del norte de África que asaltaban la costa levantina básicamente, y se creía que esperaban una invasión turca para unirse a ella. Se levantaron en 1568 los moriscos de Granada contra el trato discriminatorio que recibían porque, pues se les prohibían sus costumbres y su lengua. La rebelión fue aplastada por don Juan de Austria, quien aplicó una dura represión, y unos 80.000 moriscos fueron deportados y amplias zonas del antiguo reino de Granada quedaron despobladas. En cuanto a las alteraciones en Aragón, ocurrieron en 1591. Tiene su origen en las disputas del rey con el Justicia Mayor de Aragón. ¿Quién era el Justicia Mayor de Aragón? Pues era el magistrado que se encargaba en el Reino de Aragón de proteger los derechos forales, es decir, los derechos de las leyes de Aragón. A menudo las políticas del monarca chocaban con los privilegios forales de los aragoneses. La nobleza aragonesa se oponía al intervencionismo del rey, ya que acudía frecuentemente al Justicia. A estos problemas se sumó el caso de Antonio Pérez, antiguo secretario del rey que había sido condenado a prisión en Madrid por vender secretos de Estado, pero que logró huir y refugiarse en Aragón, ya que él era aragonés, donde se amparó en el derecho foral. El rey lo acusó de hereje, lo que suponía la intervención de la Inquisición. Los aragoneses lo protegieron y provocaron diversas revueltas. La llegada del ejército real restauró el poder del rey, pero esto no suprimió los fueros, ni anuló las instituciones propias del reino. Otro problema al que también se enfrentó Felipe II fue el bandolerismo, muy activo en la corona de Aragón, especialmente en Cataluña, y la crisis hacendística con la primera bancarrota. Pasamos ahora a la política exterior. Veamos la política exterior de Carlos V o Carlos I. Siempre estuvo muy marcada por los intereses dinásticos de los Austrias. Mantuvo una corte itinerante que se trasladaba allí donde surgían problemas. El monarca mantenía un pensamiento medieval sobre la organización de la política europea. Era lo que se llamaba la Universitas Cristiana, dirigida por un doble poder, el espiritual que concernía al papado y el terrenal que correspondía al emperador. Es decir, era rey de reyes. Desde esta perspectiva se explican los problemas de su reinado. Básicamente, como vemos aquí, pues tenemos tres: el enfrentamiento con Francia, la guerra contra los turcos y la guerra en Alemania. Vamos a ver en primer lugar el enfrentamiento con Francia. La idea de la monarquía universal chocaba con la oposición de Francia. Ambos países se mantuvieron en lucha constante, especialmente en el norte de Italia, por el milanesado, en Flandes y en Borgoña. Carlos V quería neutralizar a Francia y desalojarla de Italia y del Ducado de Borgoña. La superioridad militar española con los tercios se mostró en la batalla de Pavía, donde cayó prisionero el propio rey francés, Francisco I. El conflicto continuó porque Francia se había aliado con el Papa Clemente VII. Ello provocó el saqueo de Roma por parte de las tropas protestantes de Carlos V y la firma de la paz de Cambrai. El enfrentamiento con Francia, no obstante, se prolongó todo el reinado hasta la paz de Cateau-Cambrésis, que se firmó en 1559, que firmó ya el hijo de Carlos, es decir, Felipe II. Otro foco de conflicto fue el Imperio Otomano o los turcos, que se expandían por los Balcanes y amenazaban Viena y las posesiones imperiales en Austria.
También peligraba el Mediterráneo occidental porque estos apoyaban a los piratas berberiscos, que desde el norte de África pues asaltaban los barcos y los puertos. Las actuaciones de Carlos V, como la conquista de Túnez, no solucionaron el problema y el enfrentamiento con los turcos se prolongó durante todo su reinado y ya terminará en la época de Felipe. La expansión del protestantismo a la que se enfrentó en Alemania rompió la unidad de la Iglesia Católica por parte de Martín Lutero y luego Juan Calvino. Pero en fin, Lutero, que era alemán, predicó en el Sacro Imperio, por lo que Carlos vio amenazada las bases de la monarquía, es decir, la unidad religiosa. El peligro se agravó al aceptar algunos príncipes alemanes la doctrina de Lutero. Rápidamente el protestantismo se expandió por Alemania y los Países Bajos. Los príncipes protestantes alemanes formaron una alianza denominada la Liga de Esmarcalda, que fue derrotada en la batalla de Milberg. Pero el acuerdo no llegó hasta la paz de Hamburgo, que concedió libertad religiosa a los príncipes y supuso el fracaso definitivo de la idea imperial de la unidad religiosa. Y por lo tanto ahí termina digamos, el problema alemán. El fracaso ante los protestantes llevó a Carlos a renunciar al poder, dividió sus posesiones entre su hermano Fernando, a quien cedió el título imperial y los estados alemanes, y su hijo Felipe, a quien traspasó la monarquía hispánica, a la que sumó los territorios borgoñones de los Países Bajos y del centro de Europa, y se retiró finalmente al monasterio de Yuste en Extremadura. En cuanto a la política exterior de Felipe II, pues básicamente pasó esos 5 aspectos importantes. En primer lugar, pues hay que hablar de, como vemos aquí, de el problema con Francia. Con Francia, que los derrotó definitivamente en la batalla de San Quintín. En cuanto a los turcos, también los derrotó en la batalla de Lepanto. Esta batalla de Lepanto supuso pues que a partir de la guerra de la Liga Santa, formada con Venecia y el papado, pues consiguió derrotar en el Mediterráneo a ellos. La batalla naval de Lepanto, donde por supuesto todo el mundo tenemos conciencia de la participación de un escritor muy famoso, el llamado Manco de Lepanto, es decir, Cervantes. Con ello, pues lógicamente frenó el avance turco y rompió el mito de la invencibilidad de los turcos otomanos. Aunque no significó el final definitivo de la amenaza en el Mediterráneo, pero sí supuso un golpe bastante importante. En cuanto a la rebelión de los Países Bajos, o de Flandes como se llamaba en aquel entonces, comenzó como un asunto interno, pero pronto derivó en un gran enfrentamiento internacional. El conflicto comenzó cuando el rey quiso aumentar el poder en esos territorios, a lo que se opusieron las oligarquías autóctonas, la nobleza básicamente. El calvinismo se había difundido por las provincias del norte de los Países Bajos, y el rey quiso introducir la Inquisición para contenerlo y castigar a los herejes. En 1566 estalló una rebelión que dio inicio a lo que se llamó la Guerra de los 80 años. Felipe II envió a un potente ejército al mando del duque de Alba, que sometió con dureza a los sublevados y ajustició a sus líderes. Esta actuación propició el levantamiento general. Parecía que España iba a conseguir someter a los rebeldes gracias a la victoria de otro importante general, Alejandro Farnesio, pero no supo impedir que las provincias del norte, es decir, lo que eran Holanda y Zelanda, consiguiesen la independencia, formando lo que se llaman las Provincias Unidas. Ahora vamos contra Inglaterra. Inglaterra había sido un aliado tradicional de España durante el reinado de Carlos I y el propio Felipe II había sido rey consorte inglés gracias al matrimonio con María I Tudor. Esta reina murió sin descendencia y su sucesora, Isabel I, desde el principio mostró hostilidad hacia la monarquía hispánica. Inglaterra estaba comenzando su expansión marítima y no admitía el monopolio comercial de España sobre América. Los ingleses lanzaron ataques de los piratas o ataques corsarios contra los barcos españoles y la piratería inglesa creció de manera ostensible a pesar de que los dos países no estaban en guerra. Además, Isabel I, que era protestante, apoyó desde el principio a los rebeldes flamencos
tanto por su oposición al catolicismo como para desgastar política, económica y militarmente la monarquía hispánica. Para cortar la ayuda inglesa a los sublevados flamencos, Felipe II organizó la invasión de Inglaterra en 1588, con una gran flota que fue conocida como la Armada Invencible, al mando del duque de Medina Sidonia. La expedición fue un fracaso completo y, además de acrecentar el poder naval inglés, impidió solucionar el problema de Flandes. Y por último, la Unión Ibérica de 1580. El rey era nieto del monarca portugués Manuel I el Afortunado, ya sabemos que era hijo de Isabel de Portugal, al quedar vacante el trono en Portugal. En 1580 Felipe II reivindicó sus derechos, el rey buscó y obtuvo el apoyo de parte de la nobleza portuguesa, que veía a Felipe II como una protección a su comercio colonial, y de esta manera se conformó el mayor imperio colonial y marítimo que había existido hasta entonces, y así pudo afirmar que en su imperio jamás se ponía el sol. Bueno, pues como gobierno e instituciones tenemos que decir como características básicas la implantación del sistema polisinodial de consejos. Había dos tipos de consejos, los consejos territoriales, como por ejemplo el Consejo de Indias, y los consejos especializados, como por ejemplo el Consejo de la Inquisición. Era más complejo que los reyes católicos, pero se basaba en esto. El Consejo de Estados era el que predominaba en todos los reinos y el que aconsejaba directamente al rey. Luego estaban los secretarios del rey, que obtienen más poder, que es prácticamente lo que hacen es enlazar la sesión, lo que ocurría en los consejos con la figura del rey. Aparecen cuando no está en los distintos reinos que conforman la monarquía hispánica los virreyes y gobernadores, y por último aumentan especialmente los gastos de la monarquía. Ya nos hemos referido a lo que ocurría con la bancarrota de Felipe II. Y esto es todo.